Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí en la programación de COPE Ceuta en el 89.8 de su FM. Hoy no vamos a estar en directo en la página del farodeceuta.es, ya que estamos emitiendo el pleno de la asamblea que se está celebrando desde esta mañana. Pero nos pueden seguir a través de la radio, también a través del reproductor de COPE Ceuta que tienen en nuestra página web y, como no, a través de la emisora. Hoy vamos a tratar la situación del ámbito educativo en Ceuta, en la ciudad autónoma. La semana pasada tuvimos al director provincial del Ministerio de Educación, a León Bendallán, y nos comentaba que los tres ejes en torno a los que giran esas deficiencias que existen en Ceuta en materia educativa, pues un lado estaban la infraestructura, por otro lado estaba la estabilidad de los profesores interinos y en un tercer lugar también esas pruebas de aptitud y de capacitación del alumnado que, según comentaba, y luego pasaremos también a ver, esas pruebas de aptitud cada vez están arrojando mejores resultados, pero aún queda trabajo por hacer. Para analizar la actualidad de este asunto, del tema del mundo educativo, hoy contamos con Francisco Lobato, presidente de la Junta de Personal Docente No Universitaria de Ceuta. Hola. Muy buenas tardes. Y también nos acompaña Mustafa Mohamed, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos. Hola, Juanjo, buenas tardes. También vamos a tener telefónicamente al presidente del Foro de la Educación de Ceuta y posiblemente se incorporen algunas personas más a lo largo del debate, pues para abordar este asunto. Paso a comentar, además este asunto yo creo que es más de competencia de la Junta de Personal, así que bueno, realmente también la FAMPA puede intervenir en el momento que lo considere oportuno, pero me gustaría plantearle a Francisco Lobato, al presidente de la Junta de Personal Docente, la semana pasada tuvieron una reunión a propósito de este asunto de los interinos, una reunión entre la Junta de Personal y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. ¿De qué se habló? Sí, en principio tuvimos una segunda reunión, porque la primera la tuvimos ya en Madrid en mayo, dentro del grupo de trabajo de Ceuta y Melilla. Entonces, en esa primera reunión en mayo ya nos proporcionó el Ministerio un borrador sobre el número de plazas que podían salir a un proceso de oposiciones, que es un proceso extraordinario de estabilización, en el cual lo que se pretende es que el numeroso número, valga la redundancia, de plazas ocupadas por interinos se estabilicen y esas plazas se convierten en empleo fijo y a través de un proceso de oposiciones, tanto los interinos como los desempleados puedan presentarse y ocupar esas plazas. En esta reunión del viernes, pues concretamos un poco lo que estaba pendiente, reafirmamos lo que ya habíamos hablado en Madrid y se estableció un número aproximado total de plazas que podían salir a oposiciones, que puede rondar en torno a superando los 300 plazas. Además, este proceso está pensado para hacerlo como máximo en 3 convocatorias y adoptamos el acuerdo de que se hicieran en 2. Por ejemplo, en secundaria sería 2018-2020 y en el cuerpo de maestros 2019-2021, salvo que algunas circunstancias externas, porque aquí en Ceuta siempre dependemos de las comunidades limítrofes, en este caso Andalucía, hubiera algún cambio que nos afectara y lógicamente tendríamos que adaptarnos. Y al mismo tiempo establecer pues que en esas 2 convocatorias que se iban a hacer se repartieran aproximadamente al 50% el número de plazas. No entramos todavía, aunque sí lo debatimos, al número concreto por especialidad, porque primero este acuerdo que hemos mantenido aquí en Ceuta se tiene que ratificar por Madrid, tiene que venir de Madrid aprobado esa propuesta y ya una vez que lo tengamos y a la vista de que las comunidades, fundamentalmente Andalucía, saquen las especialidades, haríamos el mapa de las especialidades. Un poco en resumen fue el debate y el acuerdo al que llegamos.
y esas convocatorias que me comenta van a poner fin a esta serie de vacantes que se dan y que no se han cubierto por el tema de las jubilaciones y otros asuntos diversos en los últimos años a raíz de la crisis. En principio son dos planos distintos. Uno es el tema de las personas que se van jubilando cada año y que salen, se supone que deberían de salir esas plazas. Llevamos varios años, salvo el año pasado, en que lo que se llama la tasa de reposición, que es el porcentaje sobre jubilaciones, no se había llegado nunca al 100%. En el año 2015 fue el 50% y anteriormente es el 10%. Ya en el año 2016 ha sido, en 2017 este año ha sido del 100% por primera vez, con lo cual se cubren todas las plazas que se jubilan. Pero además de esto, por el hecho de que hemos estado planteando del número de años en que no ha habido oposiciones, pues se han ido acumulando un número de interinos importante. Ahora mismo, en Ceuta, el número de interinos ronda el 30% sobre puestos que tendrían que ser fijos. Eso para paliar esto, en febrero los sindicatos UGT, comisiones y CESIS llegaron a un acuerdo con el Gobierno en toda la Administración para, en un proceso de estabilización, que esas plazas ocupadas por interinos, el 90% salieran a oposiciones. Y eso es de lo que estamos hablando ahora mismo. Es decir, además de la tasa de reposición, ese proceso. Con lo cual, si esto al final se lleva a buen término, el Gobierno cumple con su palabra, porque ya sabemos que en muchas ocasiones no lo ha hecho, y se produce todo este proceso, posiblemente a lo que se aspira es que cuando llegue el año 2021 el número de plazas ocupadas por interinos no supere el 8%, que pensamos que es una tasa aceptable, porque tenemos que tener en cuenta que hay que cubrir pues sustituciones, procesos que se van produciendo y demás. Ese número nos podríamos dar con un canto en las narices, como se suele decir, si al final del proceso no se llegara a ese 8% de interinos. Y en ese proceso estamos, y ahora mismo se están cumpliendo los plazos, y bueno, pues tenemos que felicitarnos de que esto vaya así. Siempre teniendo la cautela, porque estamos hablando de negociaciones con el Gobierno y en muchas ocasiones nos han engañado, que por ahora se están cumpliendo los plazos y las previsiones. Mustafa Mohamed, presidente de la FAMPA, ¿considera que faltan profesores, faltan maestros, docentes en los colegios y en los institutos? Sí, evidentemente nosotros lo que solicitamos y pedimos a las administraciones que esto vuelva al 2007, antes de empezar esta famosa crisis. Nosotros entendemos de que sí falta profesores, de que se tiene que aumentar la plantilla, porque eso va en beneficio de la calidad educativa. Además, observando cómo están las ratios en nuestra ciudad, que todos los colegios están ya casi en 25, en secundaria 30, nosotros creemos que ampliando la plantilla de docentes y los sindicatos de profesores nos van a tener a su lado en esa defensa de ese aumento de profesorado, seguro que iba a mejorar la calidad educativa de nuestra ciudad. Vamos a presentar, ya que tenemos oportunidad, que acaba de incorporarse a la mesa de debate, es Alberto Illescas, que es estudiante de la Universidad de Granada. Muy buenas tardes. Buenos días. Me gustaría saber de qué estás estudiando en la Universidad de Granada. Actualmente estoy estudiando el grado de Administración y Dirección de Empresas aquí en la Universidad de Granada, pero con sede aquí en Ceuta. Y bueno, he venido aquí un poco pues, a hablar de la educación, de las nuevas leyes que se están incorporando y que espero que todo salga bien. Pues si os parece, hemos hablado del tema de los profesores, hablamos también, si os parece, del tema de las ratios de alumnos. Si hay muchos alumnos por aula. En concreto, yo sé que la Junta de Personal presentó un informe al respecto, pero primero yo les pondría unas declaraciones que hizo el director provincial, León Bendayán, la semana pasada aquí mismo, en La Voz del Faro. Ahora mismo sí hay un proyecto que además va a ser financiado por la ciudad, en lo que es la construcción y un poquito la adecuación del antiguo maestro José Acosta para hacer un pequeño centro de secundaria que permita que en esa zona, ¿no?, pues todos los chicos desde la guardería casi puedan estar en ese mismo complejo educativo, puedan estar desde casi los 0 años hasta que terminen su enseñanza obligatoria. Y eso sí es ya algo que se está haciendo, ya de hecho tenemos el proyecto, tenemos planos y es verdad que eso es una realidad ya tangible, tocable y que en los próximos meses vamos a tener terminado. Desde hace ya unos meses, verdad que todos los procesos van lentos, ¿no? Pero sí, pero ya está decidido, ese no necesita presupuesto. Está decidido el BRUL.
La zona es el BRUL. La zona definitiva del BRUL es de los fondos europeos, ¿no? Sí, la zona europea es el BRUL, que es la única la parcela que tiene ahora mismo. Es de la ciudad, está totalmente transferida, ya Defensa desafectó. El problema es que normal se sigue trabajando. Lo cierto es que las parcelas pues son complicadas porque están en una zona orográficamente complicada, ¿no? Toda la parte detrás del hospital, que son parcelas que estarían libres, a priori son parcelas complicadas o que requerirían, ¿no?, de una inversión muy fuerte para adecuar eso a un terreno. Y se están barajando otras opciones para que pueda paliarse la situación. Hablando de 25 alumnos por aula que marca la ley. Pues bien, a partir de 5 años y todo lo que es la educación primaria, desde primero hasta sexto, la ratio media supera los 27 alumnos por aula. O sea, estamos hablando de una ratio que legalmente no puede superar los 25 alumnos y aquí en Ceuta la media supera los 27 alumnos. Con lo cual hay aulas que para que esa media se cumpla, pues tienen 29, 30, 28, 31, algunas de ellas. ¿Qué pasa? Que como bien ha planteado antes Mustafa, la educación que se da en esas aulas no puede ser ni con mucho la que se debería de dar, porque esa masificación, primero por lo que suponen las aulas en sí, es decir, son espacios que no están preparados para 30 alumnos, están preparados como mucho para 25, con lo cual existe una masificación. Se nos da el caso de que a veces en esas aulas el maestro casi ni siquiera puede acceder a los pupitres, a las mesas de los niños, cuando están haciendo un trabajo, porque materialmente es imposible. Estamos hablando de una falta de apoyo a los alumnos que necesitan atención especializada, porque son alumnos que tienen más carencias, que son los que más lo necesitan y sin embargo no se puede pormenorizar, porque claro, un maestro que tenga 30 niños en el aula no puede dedicarle una atención individualizada a los que más lo necesitan. Estamos hablando además de un incumplimiento de la ley, o sea, el gobierno, el Ministerio de Educación, que es el que tiene las competencias en Ceuta, que debería estar dando ejemplo, es el primero que está incumpliendo la ley. Todo ello, fundamentalmente, porque durante muchísimos años no se ha cumplido con unas infraestructuras, con una construcción de colegios que se tendrían que haber estado haciendo para cubrir esas necesidades. Yo he dado una cifra, y con esto termino, muy significativa, y es que en los últimos, desde el curso 2012-2013 hasta ahora, el número de alumnos en Ceuta reales en los colegios ha aumentado en 1000 alumnos. Es decir, tenemos 1000 alumnos más que hace 5 años. Y esto además va subiendo. ¿Y qué tenemos para esos 1000 alumnos? Pues tenemos un colegio que se ha construido, pero que ha sido saliendo de unas infraestructuras que se tenían de la antigua biblioteca, y se ha construido un colegio que lo que se ha hecho es una adaptación. Ahí tenemos ese centro más y un número de maestros que es el mismo que en esa época había. Es decir, no ha habido un aumento de maestros y ha habido un solo colegio que ahora mismo pues tendrá aproximadamente unas 14 o 15 aulas nuevas. Lógicamente, si hacemos una proporción, es materialmente imposible que 1000 alumnos quepan en 14 o 15 aulas. Con lo cual, en estos años ha seguido aumentando la masificación de los centros. Por eso digo que es, con diferencia, el problema fundamental que tenemos aquí en Ceuta. Es verdad que el director provincial, pues no, ahora nos pondrán las declaraciones, seguramente, ya me adelanto, pues dirá, hombre, que se ha hecho un esfuerzo, que se ha aumentado un colegio, que las cosas van mejorando en 3 y 4 años, es verdad. Pero en el resto de las aulas, la masificación es la más alta de España y es una rémora que tenemos, que hay que asumirla. No tenemos en perspectiva prácticamente la construcción de ningún colegio y la verdad que el futuro no es precisamente el más halagüeño. Vamos a escuchar al director provincial. Es verdad que hemos mejorado mucho en los tres últimos años. Y la ratio en infantil, podría decir, no voy a decir el 100%, pero hay pocas clases que tengan un número mayor de 25. Y luego, cuando se hace un análisis de la ratio, hay que ver que, es verdad, todo lo que en infantil en primaria esté por encima de 25 está sobre ratio. Eso está claro. Pero no es lo mismo tener 27 que tener 32, entiendo yo. Entonces, es verdad que todavía existe un número, en infantil quedan muy pocas unidades que estén por encima de 25, esto es cierto. En infantil, y me refiero a los 3 años, todavía quedan unas cuantas aulas en 5 años exclusivamente que tienen más de 25. Yo puedo asegurar y te puedo afirmar aquí que no hay en toda Ceuta una sola clase de infantil 3 años o de 4 años que tenga más de 25.
Mustafa comentaba, dice que no es lo mismo tener 27 que tener 32, como si dentro de lo malo, pues 27 fuese menos malo que 32. No sé qué opinión le merece a la FAMPA. No, nosotros, Paco lo ha explicado muy bien y al detalle. Ellos tienen hecho un informe y lo ha explicado perfectamente, pero nosotros, desde un primer momento, nuestra reivindicación histórica es que las ratios bajen. Claro, y 18 es mejor que 25, y 15 es mejor que 18, sí, eso es normal y lógico. Nosotros entendemos que la ratio tiene que estar acorde a lo que es nuestra ciudad, a las circunstancias del alumnado de nuestra ciudad. Debe de haber ese aumento de profesorado que comentamos antes. Si no hay construcción de nuevo centro, que haya desdobles en las aulas, que haya más profesorado, que así bajaría la ratio. También entendemos que los alumnos con necesidad educativa no se están atendiendo como se deben de atender. Hay colegios que hay alumnos, además me parece, y Paco no lo puede confirmar, por cada alumno de necesidad educativa tiene que haber 2 o 3 plazas menos para que se la pueda atender bien. Esos cuidadores de esos alumnos, también muchos alumnos de infantil, aunque haya 25, pero un profesor con 25 alumnos que no han hablado castellano, la primera vez que se van a encontrar con un profesor que necesitan ese profesorado un tipo de apoyo. 25 alumnos que hablan en su casa una lengua materna diferente a lo que se habla en el colegio, que se van a encontrar con ese choque, necesitan otro tipo de apoyo. Entonces, en esa cuestión de la ratio se debe de mejorar. Nosotros siempre vamos a seguir reivindicando que la ratio debe de bajar, que debe de haber más profesionales con esos alumnos, más profesores, cuidadores, te comento, enfermeros o enfermeras. Un alumno que con 6, 7 años que necesitan que le pinche, que es diabético, la insulina, ¿quién se la tiene que inyectar? ¿El profesor? ¿Está preparado? ¿No está preparado? Entonces, en esa cuestión tenemos que mejorar y bastante. Paco la explica muy bien. Yo, a lo que ha dicho Paco, poco tengo que decir más, porque él la ha dicho bien, y nosotros vamos a seguir peleando para que esa ratio baje y para que se dote de más material humano a los centros educativos. Alberto o Paco, si queréis intervenir a colación de lo que ha comentado, bueno, las declaraciones que hemos reproducido del director provincial. Bueno, yo, si me permite, simplemente es lo que había dicho. O sea, yo he dicho que teníamos que felicitar a esta administración porque en 3 y 4 años se había corregido este desfase, que a partir de 5 años no estaba el problema. Y bueno, lo que ha hecho el director provincial ha sido un poco corroborar lo que había dicho antes, por eso digo que tampoco voy a añadir mucho más. Y Alberto, no sé si quieres añadir o quieres intervenir. Yo, conforme a este tema, yo creo que ya Mustafa y nuestro compañero Paco también ha ilustrado ya el tema. Yo solamente quería decir que, bueno, yo puedo dar la voz de la experiencia, que he estado hace poquito en bachillerato y la ESO, y es verdad que son clases muy masificadas, en las cuales el profesor, cuando tiene alumnos con necesidades educativas especiales, no da abasto, es decir, tiene que realmente seguir un patrón que se lo marca pues, el conjunto de profesores que están en el mismo, de la misma materia. Y al fin y al cabo esos niños acaban abandonando las asignaturas o incluso esa pérdida de motivación, ¿no? por ir al centro educativo, y los que acaban destacando son pues, los que pueden llevar a cabo pues, esa asignatura y pueden llevarlo al pie del cañón. Y estamos hablando de eso. Yo he vivido clases con 32 alumnos, compañeros míos, 28, 30, y para todo es un caos, tanto para hacer excursiones como para dar un temario, como porque realmente la atención que capta un alumno se encuentra entre 20 y 40 minutos. Más allá pierden de vista todo lo que el profesor le esté comentando. Con lo cual, al fin y al cabo, siempre se hace complicado el dar una clase de manera eficaz. Otro asunto que además ha salido aquí en la conversación ha sido la falta de centros educativos, la falta de infraestructuras. También habló sobre este asunto León Bendayán. Mismo, si hay un proyecto que además va a ser financiado por la ciudad, en lo que es la construcción y un poquito la adecuación del antiguo maestro José Acosta para hacer un pequeño centro de secundaria que permita que en esa zona, ¿no? Pues todos los chicos desde la guardería casi puedan estar en ese mismo complejo educativo, puedan estar desde casi los 0 años hasta que terminen su enseñanza obligatoria.
Y eso sí es ya algo que se está haciendo, ya de hecho tenemos el proyecto, tenemos planos, y es verdad que eso es una realidad ya tangible, tocable, y que en los próximos meses vamos a tener terminado. Desde hace ya unos meses, es verdad que todos los procesos van lentos, ¿no? Pero, sí, pero ya está decidido, ese no necesita presupuesto. Está decidido el BRUL, la zona es el BRUL. Ah, la zona definitiva del BRUL es de los fondos europeos, ¿no? Sí, la zona europea es el BRUL, que es la única una parcela que tiene ahora mismo. Es de la ciudad, está totalmente transferida, ya Defensa desafectó. Y el Loma Global se sigue trabajando. Lo cierto es que las parcelas pues son complicadas porque está en una zona orográficamente complicada, ¿no? Toda la parte detrás del hospital, que son parcelas que estarían libres, a priori son parcelas complicadas o que requerirían, ¿no?, de una inversión muy fuerte para adecuarlo eso a un terreno. Y se están barajando otras opciones para que pueda paliarse la situación. En concreto se habla de tres asuntos. El primero sería la adaptación del José Acosta para que albergue también un instituto, para que albergue en concreto la ESO. Por otro lado, se habla de un instituto, el que está financiado con fondos europeos, que iría al BRUL. Y en tercer lugar, se habla de ese colegio que se iba a construir allí en El Príncipe, pero que, bueno, al parecer están teniendo ciertos problemas porque requeriría de bastante inversión el adecuar el terreno pues para construir un centro. Se hablan de esos tres centros educativos. No sé si sobre papel es todo muy bonito o pensáis que esto realmente se va a poder materializar o simplemente son proyectos que luego se llevará al viento. Vamos a ver. En primer lugar, estas necesidades del centro educativo, que a mí me gusta siempre marcar las cosas en el tiempo porque es importante. No es del año pasado, no es de hace 2 años. Estamos hablando de prácticamente 20 años en el cual ya vamos teniendo necesidades de edificar centros escolares. Hasta ahora, lo único que se ha hecho realmente ha sido este centro, Ciudad de Ceuta, que se aprovechan unas infraestructuras que tenían y se convierte en un colegio. No es un colegio nuevo en el sentido de que había un espacio y en ese espacio se ha edificado, se ha reconvertido. Y está muy bien, porque al fin y al cabo es un colegio. Y ahora se nos habla de que para dentro de poco, posiblemente el año que viene, dentro de 2 años, otro antiguo colegio, el José Acosta, que ha sido trasladado también a lo que era la facultad, ese espacio que ha dejado se va a convertir en un instituto. Pero yo, las noticias que tengo, que no sé si al final se concretará o no, es que posiblemente lo que actualmente es el Instituto Puertas del Campo se desplace a ese instituto nuevo que va a ocupar el lugar que ocupaba el José Acosta. No tenemos un instituto nuevo, tenemos un trasvase de alumnos de un sitio a otro, porque esos espacios, con el tema de las murallas que hay y demás, pues posiblemente se tengan que ir abandonando. Se habla de un instituto en el BRUL, pero claro, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Ni siquiera los planos. Y la construcción de un colegio o de un instituto, por la experiencia que tenemos, no estamos hablando de 6 meses, ni de 1 año, ni de 2. Estamos hablando mínimo de 4 o 5 años desde que se comienza. Ahora mismo no se ha comenzado nada. O sea que estaríamos yéndonos como muy pronto al 2022, 2023, y mientras tanto en esos 5 años o 6 años, ¿qué pasa? Lo mismo ocurre con el colegio. Precisamente todavía ni se han definido los problemas orográficos que pueda haber. O sea que habrá que hacer una infraestructura geológicamente hablando, preparándolas primero, después aprobar los presupuestos, hacer unos proyectos, después tendremos que empezar con las obras, esto se retrasará porque pasa siempre, el visto bueno, o sea, un horizonte mínimo de 5 o 6 años. ¿Y qué se ha hecho anteriormente para que esto no ocurra? Absolutamente nada. Yo tampoco voy a poner ahora el acento fundamentalmente en que la culpa sea de esta administración o de la otra. Tienen culpa todos. O sea, todos. Desde que el PSOE estaba gobernando, con posterioridad el PP, de nuevo el PSOE y otra vez el PP, han tenido la oportunidad, porque es verdad que en Ceuta es difícil la construcción de centros escolares. Hay poco espacio, los espacios están bastante limitados, pero bueno, tenemos otras administraciones como son las de las Fuerzas Armadas, el Ejército, el Ministerio de Defensa, que se podían haber aprovechado como se van a hacer ahora, terreno. No ha habido voluntad política. El hecho de la inversión en educación, que es donde está el fondo del asunto, no interesa. Ni en educación ni en sanidad, que son los 2 pilares fundamentales. Y esto nos ha dado al traste con todas las construcciones que se podían haber hecho y nos encontramos en la situación que estamos ahora. Es verdad,
todo lo que se pueda hacer viene bien, pero se tenía que haber hecho antes y además ahora habría que darle una urgencia que no se le está dando. ¿Cuál es vuestro diagnóstico de las infraestructuras de los centros educativos en Ceuta? Pues yo desde que empecé en este movimiento asociativo, que empezó mi hija a dar clases, escuchaba, le faltaba al director provincial mencionar Ibarrola, porque esta cantinela yo me la conozco desde un principio y no han hecho nada, es cierto lo que ha comentado Paco. Han intentado maquillar un poquito, en colegio, en zona biblioteca, que la han convertido en colegio, ahora en la UNED en escuela de idiomas, en instalaciones que estaban ahí un poquito de desuso, la han maquillado un poquito y la han utilizado. También el José Acosta, ahora lo que ha comentado del puerto del campo, y a mí me afecta directamente porque yo estoy en ese APA y mis hijas están en ese instituto, lo que quieren hacer, que no lo entendemos los padres. Cuando el José Acosta estaba en una zona que la podían dejar y lo que era el antiguo magisterio podría ser un buen instituto, pues lo han hecho totalmente al revés. No sé quién piensa en esas cosas, que lo piensan mal, bueno, rematadamente mal. Meten a niños de primaria en unas instalaciones de magisterio, de universidad, y ahora quieren habilitar lo que era el colegio para un instituto, pero parte del instituto, porque la formación profesional va a seguir en el puerto del campo. Dividir un colegio en dos, no lo entendemos, no sé cómo lo puedan hacer, y bueno, y las instalaciones estamos bajo cero. Siempre nos prometen que van a hacer, que van a un proyecto, pero no hay nada de momento, ni lo va a haber a largo plazo. No sé si creéis, os voy a plantear otra pregunta y quizá también podamos intervenir todos. ¿Pensáis que existen alternativas para esos 300 menores que han quedado excluidos de los comedores escolares para que puedan disfrutar de este servicio? ¿Pensáis que está también relacionado con asuntos sociales, pero bueno, no dejan de ser estudiantes que acuden a clase en los centros educativos? ¿Pensáis que existen alternativas para estos chicos? Sí, nosotros de la FAMPA pensamos que sí existe. Lo que hace falta voluntad política. Hay dos centros escolares, el José Acosta, que puede haber, bueno, hay infraestructura para que haya una cocina, un comedor, y el Juan Carlos I, de momento. Ceuta estamos líderes en pobreza escolar, eso lo dicen las organizaciones o las ONGs. Nosotros ya hemos expuesto varias zonas donde la ciudad autónoma, los comedores ya sociales, que puede habilitar esos comedores sociales. Hemos dado 3 nombres, pero podemos dar muchísimos más. Es querer que los políticos quieran y habilitar esos comedores sociales. Si quieren, lo pueden conseguir. Ahora, si miran hacia el otro lado, pues se van a quedar esos 300 niños y más sin comer en muchos casos la única comida caliente que tienen estos chicos. Vamos a hacer un pequeño alto porque tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Mateos, que es el presidente del Foro de la Educación. Hola, muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Yo estoy aquí muy bien acompañado. Estoy con Mustafa Mohamed de la FAMPA, estoy con Francisco Lobato de la Junta de Personal y también con Alberto Illescas, que es un estudiante de la Universidad de Granada. Pues efectivamente está usted muy bien acompañado. Pues Francisco, mi pregunta es la siguiente, porque además ha sido un asunto que se ha debatido y finalmente se va a proponer desde el Foro de la Educación. Y nosotros que proponer al Ministerio del Ramo, proponerle que se permita que en 2019 se pueda adelantar los exámenes de septiembre, en el caso de la ESO. Sí, lo que pasa es que realmente no es adelantar los exámenes. Realmente es hacer una aplicación de la evaluación continua de manera real, con tal de que los resultados finales se puedan ofrecer en ese periodo de tiempo del que estamos hablando y que se interpreta como un adelantamiento de los exámenes. Pero en realidad lo que conlleva eso es aplicar la metodología de la evaluación continua en un periodo educativo que está además pedido y está contemplado en la legislación actual. Entonces, Francisco, corríjame si me equivoco. Entonces, ¿eso no significa que los exámenes de septiembre, en el caso de la ESO, se vayan a hacer en junio también? Bueno, tal y como se ve a nivel popular o a nivel vulgar, cómo se puede interpretar, es así. Es decir, que los exámenes se traspasan. Pero realmente lo que el profesorado hace no es proponer una última oportunidad en esa fecha, sino que
Lo que ellos van a intentar realizar es poner en valor lo que es la continuidad de una evaluación de rendimientos a lo largo de todo el curso, de tal forma que no se repite un examen, sino que lo que se hace es una constatación recuperadora de algunos aspectos que no hayan quedado bien aprendidos en el tiempo que ocurrió. Es decir, que entonces sí sigue la convocatoria de septiembre. No me ha entendido usted. Es que yo lo que le estoy diciendo es que no se trata exclusivamente de adelantar los exámenes, sino que se trata de modificar un poco la metodología de acuerdo con lo que la ley tiene previsto. De acuerdo, perfecto. Aquí tenemos, si puede seguir un momento al teléfono, aquí tenemos también a un estudiante de la Universidad de Granada, porque precisamente en este curso académico ellos, pues, por las directrices, ya que nosotros dependemos, en concreto su facultad depende de la Universidad de Granada, estos estudiantes pues también van a experimentar, y también en cuanto a experimento, porque vaya a ser los primeros que vaya a tener estas modificaciones en cuanto al calendario de exámenes. Exactamente. Claro. Un segundo, Alberto, nos lo va a comentar. Vale. Segundo, Francisco, nos lo va a comentar Alberto. De acuerdo. Bueno, sí, exactamente. Nosotros somos los primeros, ¿no? La rata del laboratorio, digámoslo así, en probar esta nueva ley o nueva norma. Es cierto que se adelantan y para algunos puede ser bueno, porque bueno, a los que todos los tienen aprobados no le afectaría. Pero, por ejemplo, nosotros vamos a tener ahora en enero, ¿vale?, los exámenes finales del primer cuatrimestre, y en junio, julio, los exámenes finales los exámenes finales en junio del segundo cuatrimestre, teniendo en febrero los exámenes de recuperación de este primer cuatrimestre y en julio los de del segundo semestre de recuperación. Entonces, todo el curso académico se ha adelantado. Yo personalmente soy delegado de este segundo año en DAE, en Dirección y Administración de Empresas, allí en la Universidad de Ceuta, y estoy en contacto directo con los profesores y por lo general me comentan que todo ha sido muy rápido, esta nueva norma. No han tenido que adaptar los temarios a esta ley, y todo va deprisa y corriendo. Para el alumnado, yo que hablo con todos mis compañeros, es algo como estresante, porque todos los profesores tienen que dar el temario en 3 meses y medio, con lo cual, porque a partir de las navidades ya empiezan con los exámenes. Muchos trabajos, también tenemos planes de marketing que tenemos que realizar con empresas, además de el día a día en cuestiones de asignaturas con números y los estudios, y además no todo eso, sino que luego los estudiantes pues tienen otra vida, ya sea trabajo o otra serie de cosas que en determinadas ocasiones impide que pueda llevar las asignaturas al día a día, y bueno, eso precipita que en determinados casos muchos suspensos o que puedan prorrogar a febrero esas asignaturas, ¿no? Desde mi punto de vista, yo lo estoy pasando verdaderamente estresante porque estoy metido en muchas cosas y no me da tiempo a llevarlo todo, con lo cual desde mi madurez, entre comillas, pues puedo seleccionar qué asignatura me puedo presentar en febrero y qué asignatura en enero. El problema es que si abandonas una asignatura, porque no puedes dedicarle el tiempo necesario, en 2 semanas no puedes aprobar una asignatura de 4 meses, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Entonces se hace un poco duro. Vamos a aprobar este primer cuatrimestre, porque ya os digo, todavía no os puedo decir cómo ha ido. Yo quiero ser positivo y ver que todo puede mejorar y que se va a poder llevar a cabo, pero bueno, tengo mis dudas y tengo mis miedos también, porque claro, somos los primeros. Y por supuesto, bueno, en julio, junio, pues se agradece quizás no tener que estudiar en verano, pero también puede ser, también yo te digo, estresante, y vamos a ver qué sucede en ese sentido. Francisco Mateos, presidente del Foro de la Educación, ¿ha tenido oportunidad de escuchar a Alberto Illescas? Sí.
Sí, más o menos. Yo entiendo que también el hecho de que el Foro de la Educación eleve esta propuesta será porque entienden los integrantes del foro que tiene ciertas ventajas para el estudiante. Mire, en el mismo caso que estamos hablando en este momento con este alumno, es que lo que el foro está intentando llevar a buen término es, mediante algún tipo de medida organizativa, hacer que se pueda en la educación precisamente algo que este estudiante decía, pero que yo voy a tratarle un poco. El objetivo de Francisco, le escuchamos, perdemos la cobertura, creo que es. Sí, el objetivo de todo aprendizaje en la universidad, en la escuela, es precisamente algo que las distintas legislaciones en el tiempo en el que hemos estado viéndola desde la ley del 70 ha ido buscando un perfil de persona que sea capaz de adaptarse socialmente a las profesiones nuevas que están haciendo. Esto está muy lejos de ser una prueba de examen. Lo que tiene que ser es una formación continuada. Por eso aquellos acuerdos de Bolonia en la universidad se hicieron para que se hiciera una evaluación continua, unos tramos de enseñanza-aprendizaje con unas comprobaciones de que esos aprendizajes se han hecho. Y una posibilidad, habiendo hecho el contenido y los programas de las distintas disciplinas, de tal manera que un parcial sucesivo dé ocasión de aprender parte de lo que en el anterior no se ha hecho. Haciendo esto de esta forma se puede llegar a una evaluación final en cualquier fecha y la pretendida recuperación, como muy bien dice el alumno, no se trata de memorizar de nuevo en 2 semanas unos contenidos, sino de haber desarrollado unas habilidades que si no se ha hecho durante el curso, pues es bastante complicado poder hacerlas. Ahí es donde radica la dificultad. Pero claro, todos los profesores tenemos que estar de acuerdo en darle esa vertiente de aprendizaje a nuestras materias y huir un poco del contenido memorístico repetitivo que se pone o se pueda poner en los exámenes. Francisco Mateos, abusando de su amabilidad, ya que le tenemos al teléfono, hemos escuchado desde los distintos sectores, los distintos colectivos que están implicados en el ámbito educativo, pues cuál es su diagnóstico, cuál es su análisis que hacen sobre el estado de la educación en Ceuta. ¿Cuál sería el del Foro de la Educación, en su caso como presidente del Foro de la Educación? Bueno, mire usted, yo lo que tengo en ese sentido es una opinión muy alta y muy favorable sobre el profesorado, porque trabaja en unas condiciones muy difíciles, muy complejas. Luego Ceuta tiene una condición excepcional porque tenemos culturas de raíces muy distintas, incluso lenguas maternas muy diferentes, que hacen que el trabajo en principio de estos profesionales sea realmente heroico en algunos aspectos. La educación en Ceuta, el análisis que yo le puedo hacer con los conocimientos de algunos trabajos que hemos hecho en algún momento puntual, creo que no es malo, pero desde luego sí necesita una serie de medidas de tipo social, medidas de tipo compensatorio, que puedan llevar a buen término lo que es el fin que todos pretendemos, que es tener ciudadanos responsables y capaces de ser por sí mismos autónomos y en un último punto lo que todos queremos, que sean personas felices. Francisco Mateos, presidente del Foro de la Educación, muchas gracias por haber intervenido y esperamos poder tenerle pronto aquí en nuestra mesa de debate. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos dejado en la tertulia en un punto, hablábamos sobre el tema de los comedores escolares y alternativas. Yo sé que, por ejemplo, Mustafa, bueno, tengo entendido que incluso baraja posibilidades con el Ministerio de Defensa, con Cruz Roja. Habrían más posibilidades, aparte del modelo de comedor escolar, sino otro tipo de comedores. El comedor social, pero eso tiene que ser las administraciones. Nosotros hemos puesto encima de la mesa varios nombres, pero no tienen que ser esos sitios, esas entidades las que deben de ceder. El ayuntamiento, que tiene medios y tiene información, puede buscar infinidad de alternativas para esos comedores sociales. No sé si queréis también intervenir, tanto Alberto como Francisco, sobre el tema tanto de los comedores como continuar con el asunto de esta propuesta del Foro de la Educación sobre adelantar esos exámenes. Vamos a ver, en principio
El tema de los comedores escolares es un tema que llevamos arrastrando muchos años, que este año, en lo que respecta a los colegios, quiero matizar en lo que respecta a los colegios, parece que está desarrollándose con una cierta lógica y con una eficiencia. Lo que ocurre que aquí en Ceuta, como ya ha apuntado Mustafa, el número de alumnos que necesitan esos servicios es superior al que los colegios o al que el Ministerio puede ofrecer, porque estamos hablando de una capacidad ahora mismo de los colegios escolares que están funcionando, de los comedores escolares que están funcionando. El año pasado fue un caos porque por tratar de asistir a todos esos alumnos, la carga se le echó a los comedores escolares, a los colegios, a los directores y a los profesores. Y claro, la experiencia fue desastrosa porque los alumnos pudieron comer, pero en el comedor escolar hay dos aspectos importantes. Uno, que es el que el alumno coma, y otro, el hecho de que adquiera pues unos hábitos, unas habilidades, porque no todo solamente es comer, engullir, sino educarlo en lo que supone la alimentación y demás. Eso no se pudo hacer. Entonces, este año, evidentemente, al adecuarse el número de alumnos que están ocupando los comedores a los espacios, se han quedado 300 alumnos. Hay que buscarles una solución, pero esa solución no se puede cargar en los colegios. Para eso están los políticos, está el ayuntamiento, está la ciudad autónoma, que son los que tienen que arbitrar las medidas para que esos alumnos no permanezcan con esa falta de comida, esa falta de alimentación que creemos que es sangrante. Mustafa ha planteado algunas posibilidades, existen, de hecho, existen muchas, pero yo insisto, en el papel que me toca como presidente de la Junta de Personal, porque ya el año pasado lo denunciamos, lo que no puede ser es que la ciudad autónoma alegremente se desinhiba del problema, se lo pasen a los colegios y los colegios que se apañen para darle de comer a esos niños, porque los alumnos van a los colegios fundamentalmente para educarse y también existen unos servicios, pero no puede ser que se desborden esos servicios y que al final el hecho del comer se convierta en un caos. Hay que atender con dignidad a esos alumnos que tienen unas necesidades y hago hincapié en con dignidad, y en los colegios estar el número de alumnos que le corresponda, y en otros estamentos se busque la solución que se busque por parte de los políticos que para eso están y para eso les pagamos, atiendan a esos alumnos. Con respecto al tema que ha apuntado el presidente del foro del adelantamiento de los exámenes, él ha matizado bien el hecho y ha habido, ahí me parece que se ha quedado un poco en el aire la situación que se ha producido y yo me gustaría explicarlo con un poco más de detenimiento. Él planteaba que efectivamente no se habla de un adelantamiento de exámenes. ¿Por qué? Porque lo que mantiene la legislación española es que la evaluación no es una evaluación final, es una evaluación continua. Esto supone que a lo largo de todo el curso a los alumnos se les tiene que estar evaluando. Y todo no se puede circunscribir al último examen que se hace y a la última nota, sino que se tiene que tener en cuenta el esfuerzo que ha hecho el alumno, las notas que ha sacado en los exámenes parciales. Entonces, al final, la evaluación, la nota, tiene que ser una suma de todo. Por eso él planteaba el hecho de que no se adelantan los exámenes, sino que hay una nota última que es un compendio de todo eso. ¿Y cuál ha sido la resolución que ha mantenido el foro? Decir que experimentalmente, para el curso que viene, el número de institutos que lo crean conveniente y que estén dispuestos a hacerlo, hagan un proyecto piloto para que ese examen de septiembre desaparezca. Yo no quiero decir adelantar los exámenes, que los exámenes de septiembre no desaparezca, porque es verdad que crean mucha disfunción en los institutos el hecho de que en septiembre tiene que haber alumnos examinándose. Entonces, buscar las fórmulas que sean para que durante este año, en un plan piloto, se vea cómo puede resultar el hecho de que esa evaluación se haga con más garantía. Al final, cuando llegue el mes de junio, finales de junio, ya tengamos una nota definitiva y hemos hecho mucho hincapié en que sea una cosa voluntaria de los institutos, porque es un tema además que ahora mismo está en debate y que no tenemos una resolución fija. Ha habido comunidades que lo han implantado, a comunidades que después de implantarlo han vuelto a los exámenes en septiembre porque no les ha parecido la solución que se ha dado buena. Alberto estaba planteando una serie de problemas que también hay que tener en cuenta. Todas las cosas hay que hacerlas y hay que decidirlas siempre a través de una evaluación que se haga, no me refiero a la evaluación de los alumnos, sino a la evaluación de la actividad. Y al final, cuando se tenga la certeza de que ese cambio que se va a hacer resulta mucho mejor
qué lo que se quiere quitar, entonces ponerlo en marcha. Estamos ya, no hemos pasado de hora, Me he pero pasado si yo. lo queréis resumir en unos segundos, una intervención a propósito de este asunto. Sí, yo no estoy de acuerdo con Paco en el tema de los comedores, porque, hombre, lo que no es lógico es que en un mismo centro dos hermanos, uno pueda comer en el comedor y otro hermano no pueda comer. Si el año pasado le daban cabida a esa serie de alumnado, que los centros cojan más personal, que aumenten más plantilla de cocineros, tal, pero que la solución no es dejar a muchos alumnos sin comer. Entendemos, y si los centros no están capacitados para llevar eso, que se busque otra alternativa para que personal con sus cocineros, su tal, que pueden llevar eso. Y en el tema de septiembre, desde nuestra confederación a nivel nacional, yo este fin de semana estoy en Madrid y no está claro. Hay muchos pros, muchas cosas ahí que no la tenemos. Nosotros lo que sí apostamos es por la evaluación continua. El profesor conoce a su alumnado y que se cumpla los 175 días lectivos. Lo que no se puede, después en la época cuando se tenga que examinar en junio, el que tenga aprobado todo, que se quede 2 semanas, el alumno se quede 2 semanas a su casa durmiendo. Y que no dé sus 175 días que debe de dar de colegio. Alberto, para terminar, no sé si quieres intervenir. Yo seré breve. Yo creo que esta nueva ley beneficia a la administración más que nada por el tema de que, conociendo ya todos los expedientes de los alumnos que aprueban o suspenden en junio, pues todo eso agiliza todo el tema administrativo para poder empezar un nuevo curso a partir del siguiente septiembre, ¿no? Y luego perjudica claramente a los chicos o a los alumnos, sobre todo de segundo de la ESO, que no tienen la madurez necesaria como para poder distinguir entre, por ejemplo, nosotros, qué es lo que nos dejamos para poder aprobar el 70, el 80, el 90% de las asignaturas y centrarnos en los últimos exámenes, el último. Entonces, normalmente hay, sobre todo en Ceuta, el nivel educativo, pues, el nivel de los chicos, hay chicos que les cuesta un poco más el hecho de, por diferentes circunstancias, el hecho de poder aprobarlas todas, a los que le quede una o dos, pues, y no lo hayan abandonado, esa asignatura, podrán aprobarla sin ninguna dificultad, porque en 2 semanas ha sido a tiempo. Los que le hayan quedado 4 o 5 y hayan abandonado quizás el curso, pues probablemente no pueda. Dicen que hay una ventaja económica en cuanto a que si te lo preparas para septiembre puedes ir a un apoyo extraescolar y poder superarlo en 2 semanas. Seguramente Y el que no tenga dinero. Exactamente. Entonces, ahí se crea una desigualdad entre un alumno y otro. A los padres no les interesa realmente gastar ese dinero. O sea, lo que les interesa es que el hijo apruebe. Si necesitan gastarse un poco más de dinero, lo harán. Y si no lo tiene, si no tiene el dinero, no tiene ni para poder comer. Claro, bueno, pues entonces eso será. Y luego también refiriéndome al tema de asignaturas continuas, depende del criterio del profesor, o sea que al fin y al cabo creo que va en ese sentido. Hay profesores que te guardan la nota y si te queda un trimestre puedes recuperarlo quizás en junio, y hay quienes te dirán que quedándote un trimestre vas con todo. Entonces si vas con todo a junio o julio, cuando sea el último examen, pues puede que todo el peso pues caiga sobre ti y al final acabas suspendiendo la asignatura. Y bueno, asignaturas continuas se quedarían en algo así como tecnología quizá, inglés y tal, pero hay determinadas asignaturas como de matemáticas y lengua que son quizás las que necesitan más apoyo los alumnos, no son continuas, son directamente, si apruebas y si no. De acuerdo. Pues bueno, nos vamos a despedir ya en este punto porque nos hemos pasado de hora. Muchas gracias y le dejamos, muchas gracias a los participantes en la tertulia, en la mesa de debate, y le dejamos con la mañana de Montse Taboada en el 89.8 de su FM, COPE Ceuta. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.